ejercicio. Si nosotros tenemos varios puntos, digamos, y queremos hallar la derivada en un punto, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Poner una función f de x? No, sin función. ¿Y qué tenés? Solamente los puntos en X y en Y, digamos. No entiendo. Decime la consigna. Léeme. Si tenés a mano. Otra vez. ¿Cómo? No, se te corta, no te escucho. ¿Cómo es el ejercicio? Dictame, copio todo, entonces tenemos bien todos los datos. Ahí estoy buscando, profe. Ahí estoy buscando. Dale, porque si tenés una gráfica puede ser, pero no. Bien, mientras busca acá el compañero el ejercicio, ¿alguno tiene alguna otra pregunta, algún otro ejercicio? Que quiera preguntar, consultar, lo que sea. Profe, creo que a ese ejercicio se refiere. Que tiene los puntos. El primer ejercicio. Y que dice, sí, que dice estimar la... Pero ese tipo de ejercicio es más un ejercicio, estoy leyendo, de introducción a la derivada. Es decir, como para ir viendo cómo cuando uno se va acercando en intervalos más pequeños, la derivada el cambio que se produce va a tender al cambio instantáneo, digamos. Claro, nosotros buscamos en el libro la solución de la estimación y bueno, ahora no me acuerdo del resultado, pero... Porque vos tenés un intervalo de 1 a 3, ¿sí? Ese es un intervalo, no es un punto, es un intervalo de tiempo debe ser, porque si hay velocidad es todo un intervalo de tiempo. El otro intervalo de tiempo es entre 2 y 3, deben ser entre 1 y 3 segundos, entre 2 y 3 segundos, entre 3 y 5 segundos, no sé, no me acuerdo el ejercicio, entre 3 y 4, ¿sí? Entonces va tomando la variación acá, el tiempo, por la distancia. En la gráfica seguramente tenían la distancia o algo así. A ver, acá está arriba, ahí está la distancia. La posición en segundo y la distancia recorrida en metros. Aparte del ejercicio. Vamos, sí, ahí estoy leyendo arriba. Por ejemplo, en el primer segundo se encontraba en 1,4 metros, ¿sí? Estoy tratando de pasar en limpio lo que está escrito ahí. En el tercer segundo se encontraba 10,7, ¿puede ser? Sí, profe. Sí. Después, en el segundo 2, anoto así para poder ubicarme nomás, Sí. para no copiar toda la tabla. Estaba 5,1 y 10,7. 10,7 y este 17,7. 10,7. No, en 5 No, estaba en el este 5,8. 17. El que queremos hallar. El 5 es 25,8, profe. Al B. Con respecto al ítem B. Claro. Eso es, estoy anotando los datos primero. Internet. El A, el B. ¿Cómo? Bueno, esto necesita usted una graficadora, ¿sí? Cargar los puntos, marcar los datos y ahí marcar una recta tangente a la gráfica, qué sé yo. Que esto es más intuitivo. Este ejercicio no tiene una
solución así para decir se resuelve así. Es una ni en un final tampoco, con todas las cosas que hay para evaluar, algo así no va a entrar. ¿Está? Porque esto ustedes Claro. tienen que representar gráficamente los puntos. Y vamos a suponer que acá te da, como encima te dan, es un movimiento. Yo lo que hice, digamos, Acá te da profe, la fórmula, ¿sí? Entonces, ayer cuando se va acercando a 3, ¿sí? Se Se te corta todo el audio, Alan. Sí. No te podemos escuchar. Fíjate, Alan, si es que viene en el chat. Entonces, lo que podemos hacer es ver cuánto, acercándonos a 3, a cuánto se acerca, pero en realidad algo así, chicos, no va a entrar en el parcial. Yo ya les aseguro esto. Después, profe, siempre que tengamos una función u elevado a la b, vamos a aplicar el logaritmo natural para bajar el exponente. Sí. Siempre. Ocupamos Porque no el hay logaritmo otra. natural, O sea, tenés el otro logaritmo, pero la derivada del otro logaritmo es más difícil. claro, sí. Por eso ocupamos el logaritmo natural. Pero ¿por qué ocupamos el logaritmo natural? Este borro porque más allá del problemita... Por la propiedad de los logaritmos, que nos permite bajar el... Es la única operación, la de los logaritmos. Permiso, la que profe. Sí, sí, sí. Profe, una consulta. En el análisis de funciones, cuando buscamos los puntos críticos, el intervalo de crecimiento y decrecimiento, ¿también hay que buscar lo que serían las asíntotas? Depende del tipo depende de la pregunta y del tipo de función. Si es una función racional, seguro que vas a tener que hallar por esa propiedad, las asíntotas para graficar, sí. Sí, sí. Ah, bueno, profe, ¿sería para graficar que me pueden pedir las asíntotas? Sí, y también tiene mucho que ver para graficar y que ustedes tengan una idea del dominio de la función, porque el dominio de la función vamos a suponer que vos tenés esta función. A ver. Esta. Algo así y así, ponerle, qué sé yo. ¿Sí? Más allá de que vos no sepas que esto es lo que tengas que graficar, porque vos vas a tener la fórmula, vos vas a tener la formulita, para tu análisis vas a tener que sí o sí encontrar el dominio de la función. ¿Por qué? Porque al encontrar el dominio de la función vos vas a encontrar estos puntos que pueden ser asíntota vertical o puede no estar definida la función en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, estos puntos, A y B, ponele, también te van a determinar intervalos que más allá de que tenga o no tenga máximo y mínimo, que tenga o no tenga punto de inflexión, estos valores que son, vamos a suponer, R menos el valor de A y el valor de B, estos puntos te determinan intervalos. Y esos intervalos, vos lo tenés que, estos valores tenés que considerarlo para analizar el crecimiento y crecimiento, con calidad y eso. Ah, está bien, profe. Sí, ya entendí. Gracias. Entonces, sí o sí, por más que la consigna no pida, analicen y tengan presente el dominio de la función. Porque ahora, si es una polinómica, no sé, una función, una x a la quinta, así simple, una polinómica, sabemos que el dominio son todos los reales. Entonces, ¿dónde pueden haber puntos que ocasionen cambios? Sí o sí, si hay un extremo relativo o un punto de inflexión, en otro valor no. Siempre que sea una polinómica de grado 3 o mayor va a haber punto de inflexión.
No necesariamente, no sé. Bueno, Pero sí, O sea, creo que me por funciona lo mejor, general profe. sí. ¿Cómo? Creo que funciona mejor ahora el internet. No Ah, sí, no ahí se sí. me corta. Sí. No. No Uno no. escuché nada de lo que estaba diciendo el profe hoy. Escuchaba recortado. Sí, también. Espérame a hablar un ratito. Bueno, Una función que sea polinómica tiene la ventaja de que el dominio son todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? sí, Entonces, profe. si tiene máximo o mínimo, si tiene extremo relativo, punto de inflexión, esos son los puntos que me van a determinar los extremos relativos, nos van a determinar crecimiento y crecimiento. Crecimiento y decrecimiento. Ahora, y el punto de inflexión, la concavidad. Si hay cambio de concavidad, porque de concavidad va a tener, ¿sí? Nada más que va a ser la misma en todo caso. Estos son los puntos. Ahora, si yo tengo una racional, tengo que tener en cuenta, aparte de los puntos críticos y los extremos relativos, el dominio. Tengo que agregar ese extra en análisis. ¿Estamos? Ahora, vos me decís, toda función polinómica de grado 3 o mayor, y sí, porque en la segunda derivada todavía aparece la variable, entonces vas a tener un valor que te anule. ¿Sí? Por lo general puede ser llegar a ser 0. ¿Está? Entonces, tiene sentido, pero la idea es no encajonarse en generalidades propuestas, ¿entendés? De igual forma, si es una función cuadrática y te está pidiendo punto de inflexión, vos tenés que demostrar que no tiene. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? Claro, ¿Está? Bien. Bien. Gonzalo, sí, recta normal y tangente entran, seguro. Alan, me estaba por preguntar que no escuchaste qué cosa, esto lo del dominio, las funciones. no, lo otro que le preguntaba al principio, profe. Ah, Después hay otro ejercicio tu compañero similar, digamos. también. Hay otro ejercicio similar No, que dice. esos son ejercicios, pero esos son ejercicios más de intuitivo, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Son ejercicios como para que vos te hagas una idea de la aproximación que sucede con valores muy cercanos a un punto. Es para que vos de ahí arranques a la idea de derivada, pero nosotros no la vamos a ocupar eso, vamos a ocupar ejercicio. Con todo lo que hay que evaluar, no nos vamos a concentrar en algo así. Está bueno tener una idea, pero está está muy vinculado a lo que sí puede llegar a entrar, perdón, cambié las palabras, a lo que sí puede llegar a entrar es el concepto de derivada, no en un ejercicio de este tipo que es numérico y que donde no se ve el concepto de derivada. ¿Dónde se puede ver? Digamos, el concepto de que dada una función, por ejemplo, la pendiente de la recta tangente a la curva en un valor x igual a a, es la primer derivada de la función evaluada en ese punto a. ¿Sí? Entonces, esto abarca mucho de el concepto de derivada. ¿Sí? Entonces, algo que tenga, que esté incluido eso, seguro puede llegar a entrar, porque es más conceptual. Es más conceptual Pero sí, inclusive que el problemita tiene que dar ese. la función, profe. Claro, Sí no tiene que dar la función, digamos. sí, Por o eso algo de la traté función, de hacer sí. de todas las formas para hallar, pero no pude. Traté de hallar, digamos, Claro, en la ese no, función de porque la ni ecuación de la siquiera recta, pero casi era una imposible. función, eran datos que
Hoy no la vamos a trabajar así, pero ustedes más adelante, yo no sé si lo va a trabajar, y Q creo que sí, van a llegar a modelar, digamos, a partir de una cierta cantidad de puntos, van a hacer una progresión y van a modelar con una función, y sobre esa función van a trabajar, ¿sí? Perfecto. A nosotros no nos involucra eso, involucrarán años superiores, ¿sí? Perfecto, profe. ¿Se entiende? Ah, Bien. sí, gracias. Bien, esto tengan en cuenta, estudien el concepto y esas cuestiones. ¿Cómo se calcula la recta normal? Primero tenemos que tener en cuenta que si tenemos una función, si tengo una función, tengo un punto, vamos a poner, este es un punto A, y esta es su imagen por la función. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? En este punto nosotros podemos encontrar, encontrar la expresión de la recta tangente a la curva, no me va a salir la gráfica, pero ustedes hacen la idea. La recta tangente a la curva. ¿Qué significa la recta tangente? Que es una recta que solamente corta a la función en ese punto, ¿sí? Que en ese punto la toca. Es solamente en ese punto, ¿sí? La recta tangente a la curva en ese punto. Ahora bien, esta recta tangente tiene una recta que es perpendicular a ella. Esa recta que es perpendicular a ella se llama recta normal, ¿sí? Pero tiene que pasar también por el mismo punto. No es cualquier perpendicular. Sabemos que toda recta tiene infinitas perpendiculares. No es cualquiera, sino es la que pasa por este punto. ¿Por qué trabajamos con las rectas normal y recta tangente? ¿Qué dijimos recién en esta parte conceptual? Que la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, nosotros podemos obtenerla a partir de la primer derivada de la función evaluada en ese punto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con todo el concepto de derivada. Sí, profe. ¿Está? Ahora, dejo un ratito esto ahí pendiente. Toda recta que pasa, justo recién, después de la otra semana, recién comenzamos recta en álgebra, entonces como que las fórmulas que yo le voy a decir es porque tienen que tener en su cabeza por la secundaria, ¿sí? La recta que pasa por un punto se obtiene a partir de lo siguiente, un punto x1 y 1, ¿sí? Se obtiene a partir de la siguiente fórmula. Y menos y1 igual a la pendiente de la función por x menos x1, ¿sí? Esta m, perdón, la pendiente de la función, no, la pendiente de la recta. ¿Sí? Y este x1 y x1 e y1 son las coordenadas del punto. ¿Hasta acá estamos? Esta es una recta cualquiera que pasa por un punto de cualquier lado. Sí, profe, y ahí tendríamos que sacar la derivada para hallar m. Ahora bien, exactamente, como la recta, nos tenemos la pendiente de esa recta, pero por lo que vimos en la parte conceptual de derivada, esta pendiente no es otra cosa, ¿sí? Teniendo la función, porque recuerden que esta recta tangente es la recta tangente a la curva, a esa función, no es otra cosa que la derivada de la función evaluada, en este caso sería en el punto x1. ¿Sí? Ahora, con estos datos que yo tengo acá, si queremos hallar la recta tangente, mis datos cuáles serían. Este punto, ¿qué coordenadas tiene este punto?
X1 y 1. En este caso, A y F de A. En este dibujito, A y F de A. ¿Estamos? Entonces, la pendiente de esa recta tangente la vamos a obtener con la derivada de la función evaluada en el punto A. Y con todos estos datos nosotros obtenemos la ecuación de la recta tangente, que va a ser I menos F de A, que es la imagen de la de A, igual a la derivada de la función, que es la pendiente, por X menos la abscisa del punto, que es A. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Con la recta tangente? ¿Sí? Ahora bien, la recta normal está muy vinculada a la recta tangente. ¿Por qué? Porque también se obtiene la recta en el punto, en el mismo punto, A y F de A, pero en este caso la pendiente de la recta tangente es como respecto de la pendiente de la recta normal es como respecto de la recta tangente. Opuesta y recíproca. ¿Por qué? Porque son perpendiculares entre sí. Entonces, la pendiente de la recta normal va a ser menos 1 sobre la derivada de la función evaluada en A. ¿Que quién es esto? Es la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a obtener la recta tangente? De la siguiente manera. I menos F de A, la formulita es la misma, igual, ¿qué va a cambiar? Solo va a cambiar la pendiente de la recta normal, que es la opuesta e inversa de la recta tangente. Lo demás, menos A. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que saber hacer? Tenemos que saber hacer la derivada de la función y tenemos que saber evaluar la derivada de la función en el punto. Que es reemplazar el valor. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. En este caso, profe, ¿me podrían pedir la regla que sea paralela, una recta que sea paralela a la normal? ¿O a la tangente? O a la tangente, exactamente. Y ahí lo que tenés que hacer es un juego de pendiente. Parece Calculo un juego de pendiente. solamente. No es aro, ¿eh? No. Es un juego de pendientes, es decir, si es la paralela, las pendientes son iguales, ¿sí? Si es la perpendicular, la pendiente es la inversa y opuesta a la otra. Esas cuestiones. Claro. Eso sí, te puede pedir seguro. En ese caso, calculo cómo sería la recta normal y después invierto las pendientes nomás. Claro, no sé, a ver, decime algún ejercicio que se te ocurra que tenga ahí a mano. Ahí le digo, profe. Primero vamos a tomar una función f de x, o que tengas ahí a mano, no sé. Tengo una que es 1/3 de x al cubo. 1/3 de x al cubo. Menos x al cuadrado. Menos 8x. Menos 1. Sí, esta es la función. Sí. Sí. La consigna es... Era calcular la pendiente, calcular la recta paralela a la recta tangente a la curva. Calcular la recta tangente, tiene que ser, a la recta paralela, a la recta... ¿Y tenés la recta? Profe, la estoy buscando. Bueno, sabes que invento una acá. A la recta y igual a, no sé, 2x más 1. ¿Sí? Calcular la recta tangente cuya recta tangente sea paralela a esta. ¿Estamos? ¿Se entiende la consigna? Ahí la agregué más o menos como para avanzar. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende la consigna? Sí, profe, ahí digamos ya en lo que difiere, si es paralela, digamos que esta es la derivada de la función, y ahí si tenemos la derivada de función tenemos que buscar el punto. Primero, en la recta que me da como dato, ¿sí?
¿Cuál es la pendiente? Tenemos una pendiente 2. En esta recta, la pendiente es 2, ¿sí? Ahora, la recta tangente tiene que ser paralela a esta recta. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente, ¿cuánto tiene que valer? 2. Tiene que ser igual a la otra, ¿sí? Igual a 2. Cuando nosotros, ahí está el jueguito de pendiente, ¿sí? Porque si me pedía que la recta tangente sea perpendicular a esta, la pendiente de la recta tangente iba a ser ¿cuánto? Menos un medio. Menos un Menos medio. un medio, exactamente, y ya tenemos la pendiente de la recta tangente. Y un dato interesante, y acá viene lo conceptual, Profe, tener la pendiente de la recta tangente es igual a tener la derivada de la función evaluada en un punto x1 que yo no sé todavía, ¿sí? Sí, digamos, en lo que va a variar es en una constante nomás la otra función de la recta tangente, que es claro, paralela a esa pero recta. hay un detalle acá. ¿Por qué? Vuelvo atrás. La pendiente de la recta tangente es ¿qué cosa? La primer derivada evaluada en un punto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá Patrón. yo tengo la pendiente, puedo obtener la derivada de la función, pero ¿qué me estaría faltando? El punto. El punto. ¿Sí? Que pueden ser uno, puede ser varios. Vamos a suponer que yo tengo una cúbica, puede tener esta forma. ¿Sí? Y la recta puede estar acá, entonces paralela a esta puedo tener una por acá, otra por acá, ¿me explico? Sí, Lo único profe. que va a cambiar es la constante, es la ordenada al origen, como dijo el compañero. Sí, tiene razón. Lo único que va a cambiar es la ordenada al origen. Pero tengo que encontrar estos puntos para poder evaluar acá y para poder continuar. Porque también necesito este punto que va a ser un x1 y va a tener una imagen, bueno, no le hice la escala, y 1 para poder armar la función, porque si no, no puede armar la recta. Podemos hallar la derivada de la función, profe, y igualarla Ahora a sí. la ecuación de esa recta. Exactamente, ahora sí. Y ahí hallamos Porque, para qué x, digamos. ahora yo tengo la pendiente, tengo que la pendiente de la recta tangente es 2. Por lo tanto, lo único que tengo que encontrar es esto que pinté en amarillo. Tengo que encontrar cuáles son los x1, x2, lo que me dé. Entonces, por un lado, vamos a hallar la derivada de la función. Genérica, ¿sí? ¿Cuánto me queda? X cuadrado menos Menos 2x Menos 8. menos 2x menos 8, ¿sí? Ahora bien, la derivada de esta función, tengo que encontrar los valores de x que me dé para que esto sea igual a 2, ¿sí? Para poder cumplir esta igualdad. Ahora, ¿qué me queda por resolver? Me queda por resolver esta ecuación cuadrática, que me puede arrojar un valor, o dos valores, o ninguno, ¿sí? Esto ustedes ya lo resuelven con la calculadora. Te va a tirar dos valores, un x1 y un x2. No sé cuánto da. No, perdón, así no. Me estoy equivocando. Para poder aplicar la ecuación cuadrática, el 2 tiene que pasar de este lado. Va a quedar x cuadrado menos 2x menos 8 menos 2 igual a 0. La ecuación cuadrática que ustedes tienen que resolver es x cuadrado menos 2x menos 10 igual a 0. ¿Sí? O si no, también podemos pasar el 8 al otro lado, profe, de la igualdad, No, y no. factorizamos. ¿Por qué? No. Porque si vos pasás del otro lado, el 8, menos 8 te va a quedar x cuadrado menos 2x Sí. igual a menos 6. A 10, perdón. ¿Sí? Y ahí vos no podés factorizar, porque del otro lado tenés un 10. ¿Cuándo conviene factorizar? Cuando del otro lado tenés un 0. Porque cuando tenés un 0, en la factorización vos podés Claro. jugar con el que el producto tiene que ser igual a 0 y ahí igualás. Pero si no, te va a quedar una ecuación cuadrática completa y vas a poder resolver siempre que esté igualada a 0. Porque si no, las ecuaciones cuadráticas no se pueden resolver. Ah, sí, claro, profe.
Entonces, ahí ustedes, como está completa, no tienen otro camino que la resolvente o la calculadora, ¿sí? Esto Ahora, da 1 de más acá, raíz de 11, raíz cuadrada de 11. O 1 menos y raíz uno cuadrada de 11. sí, yo tiré un valor así, no, pero decime en decimal. 1, raíz cuadrada, 1,0, no, 4,31 me dio el primero. 1, 4,32 1 redondeando. más, me dijiste, sí. Sí, 1 más. 4,32. Y 31, el otro resultado, 1 menos raíz cuadrada de 11. y en decimal, 4,32 y menos 4,32. No, el otro no, perdón. A mí me dio menos 2,31. Sí, ese es el resultado. acá, Dos. el positivo es 4,31 y el otro es menos Sí. 2,31. 0,32 sería redondeado, pero sí. Bien, el otro también entonces. Así para que Sí. quedan parejos, quedan simétricos. Ahora bien, de estos valores ustedes tienen que hallar el I1 y el X y el I2. ¿Cómo se halla esto? Reemplazando este valor en la función original. ¿Sí? En la función original, porque están hallando las imágenes. Entonces, una vez que tengan esto, saben que va a tener dos rectas tangentes. Una recta tangente que pase por este punto y otra recta tangente que pase por este punto. ¿Sí? Y por ejemplo, no vamos a calcular, pero por ejemplo, una recta tangente, la primera, que pasa por el punto 431, y f de 431, no sé cuánto me da, no nos interesa ahora, la vamos a deducir de la siguiente fórmula, y menos la imagen f de 4,31, va a ser un número, así que no se preocupen, La ecuación de la igual recta de nuevo, profe. la ecuación de la recta. ¿Y qué voy a poner acá? La pendiente de la recta. ¿Necesito calcular la pendiente de la recta? No. ¿Cuánto es la pendiente? Ya sabemos. 2. 2. 2. Por x menos 4,31. Y de acá, bueno, aplican propiedad distributiva, este va al otro lado, suman, restan, y le queda la función. La recta tangente. Ah, es por eso, profe, que en varios ejercicios dice calcule las ecuaciones en plural. Claro, porque puede tener una o más. Ah, está bien, profe, gracias. Porque todo va a depender del tipo de función. Si es una cuadrática, no, como mucho puede tener una. Pero si es una polinómica de grado alto, puede tener más. O no, ¿sí? Bien, Gonzalo dice, cuando un problema me pide que grafico la función y la derivada, no, solo la función. Si te dice, a ver, el otro día tuvimos también, me preguntaron esto, acá, no me acuerdo. Si te dice graficar la derivada, vas a tener que graficar la derivada. Por lo general, no pedimos que grafiquen la derivada porque en realidad lo que necesitamos es que ustedes ocupen las funciones derivadas para hacer un análisis que esté referido a la función original. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Graficar la función original. ¿A partir de qué? Del análisis que hacemos con las funciones derivadas. Pero las funciones derivadas no le pedimos, aparte porque tienen 1 hora y media de examen, no es mucho. No tienen tiempo para hacer tantas gráficas. Y nos pueden pedir como en uno de los cuestionarios que nos dieron la función derivada y ahí teníamos que analizar esa función derivada. Sí, eso sí. ¿Podríamos ver después algún ejemplo de cómo analizar una función derivada? Nosotros lo hicimos, espera que abro acá el GeoGebra. Nosotros hicimos en clase esa, pero te muestro. Vamos a inventar algo ahí muy rapidito. Claro, pasa que yo soy de IQA, entonces nunca vi eso. ¿Vos estás con Jovanovic? Sí, sí. Ahí ya vemos Gonzalo, las derivadas de... El punto 7 ya hicimos nosotros en clase, mientras voy pensando qué función hacer. El punto 7
ya hicimos nosotros en clase. El análisis de la derivabilidad era, ¿no? No me estoy acordando bien, pero creo que era el único que tenía que derivar. ¿Se acuerdan que en ese ejercicio, para que lo vaya pensando mientras hacemos el otro, lo que hacíamos era reformular la función sacando el valor absoluto? Entonces Sí. escribíamos otra función nueva que era equivalente a la anterior, pero sin el valor absoluto, entonces ahí te quedaba en 3 tramos, las 2 eran rectas, seguro. Algo así, pero ahí ya lo vamos a mirar, anda Sí. pensándolo. ¿Quiere que copie uno de estos ejercicios, profe? No, en espera el que chat? vamos a hacer acá. No, Ah, bueno. Esperamos un ratito, vamos a ver, vamos a poner una función, una fea, x a la sexta, más 3x cuadrado, dividido x a la cuarta menos 2. Algo así, ¿sí? Ahora bien, esta es la función f de x, ¿sí? Nosotros podemos intuir, mirando el gráfico, que esta función tiene extremo relativo. Sí. Sí. ¿Dónde? Más o menos, a ojo, ¿no? En 0, 0, Ujú. en, no sé, menos 1,7. Bueno, Sí, 6,7, 6,8 por ahí, sí. y en Y- 1,7 o 1,8, Ajá. más o menos, ¿sí? Tenemos un máximo en el 0, 0, y en los otros 2 puntos son mínimos. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Fíjense, ya ahora, esta es la función, vamos a mirar la función original. Obviamente, si acá hay un mínimo, a izquierda decrece y a derecha crece. A izquierda decrece y a derecha crece. Si hay un máximo, a izquierda crece y a derecha decrece. Más o menos. Ahora bien, pregunto, si nosotros hubiéramos tenido esta función y teníamos que analizar los puntos críticos, ¿qué iban a hacer ustedes analíticamente? De manera general. Ver los puntos donde la derivada se anula. ¿Qué derivada? La primera. La primera, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Voy a graficar en la primera derivada de la función, y es esta. Esta función que está en rojo es la primera derivada de la función que dijimos hoy, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿dónde se anula la primera derivada? En menos 1,7 vamos a poner, en el 0, 0 y en el 1,7, ¿sí? En estos puntos la primera derivada se anula. Entonces, en estos puntos sabemos que hay puntos críticos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora, ¿cómo? Si vamos a suponer que yo tengo esta nomás, que no sé la función original, ¿cómo vamos a saber nosotros que esta función en este punto crítico es máximo o mínimo? Entonces miro a izquierda, voy a cambiar de color, chan, chan, chan. A izquierda de ese punto, las imágenes ¿cómo son? De la primera derivada. Negativas. Negativa. Entonces, ¿qué significa? Que la función original está decreciendo. ¿Me explico? Sí, sí. Y a derecha, las imágenes son Positiva, está creciendo. positiva, está creciendo. Si a izquierda decrece y a derecha crece, ¿qué tenemos? Un mínimo. Un mínimo. ¿Está? En el otro punto crítico lo mismo. A izquierda, las imágenes de la primera derivada es positiva. Y a derecha, negativa. Estas son las imágenes, ¿sí? Esto significa que sea negativo. Y está por debajo de X. Entonces, en este punto, sí. Ese es máximo. Pensando. Me olvido de la derecha y la izquierda. La izquierda es positiva, crece. Y a derecha decrece, entonces tenemos un máximo. ¿Me explico? ¿Se entiende cómo analizamos? Sí, sí. Todo teniendo en cuenta el concepto, teniendo en cuenta la definición.
de máximo y de mínimo. ¿Está? Y en este otro punto, fíjense, a izquierda, yo tengo un problema con la izquierda y la derecha, así que me estoy mirando las manos para saber. A izquierda, la de primera derivada es negativa. Entonces la función original está decreciendo. Y a derecha, la primera derivada es positiva, entonces la función original está creciendo. Entonces acá tenemos un mínimo. ¿Estamos? Ahora bien, con eso, fíjense, ya tenemos extremo relativo e intervalo de crecimiento y crecimiento. Porque podemos saber que... Borrador. Viendo, sin recordar la función original, vamos a suponer que nunca la vimos, ¿está? Viendo esta gráfica, que es la gráfica de la primera derivada, ¿sí? Fíjense, en -1 y en 1, ¿qué pasa? Hay asíntotas verticales. Hay asíntota, ¿está? Significa que la función original tiene dominio en todos los reales, menos el -1 y el 1. La función original, porque las asíntotas como que se heredan, ¿está? Si no está definido en la función, tampoco va a estar definida en su derivada. ¿Me explico? Todas las asíntotas, vertical, horizontal y oblicua. Verticales. Las horizontales no. Es que la horizontal no influye en el dominio. Ah, claro. Es que las verticales son las que influyen en el dominio. Ni las horizontales tampoco influyen en el dominio. ¿Está? Las asíntotas verticales o algún punto en el que no esté definida la función. ¿Está? En este caso se va a notar, se va a ver. Ahora bien, fíjense que el dominio de la función, estas asíntotas que nosotros no las nombramos, no está dividiendo en varios intervalos. Un intervalo es desde menos infinito hasta, justo en rojo, hasta este menos 1,7. ¿Cómo es la función original en este intervalo? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el próximo intervalo que tendría que analizar? De 1,7 a 1. Menos 1,7 De a menos 1, 1,7 a menos 1, a perdón. menos 1. A menos 1, que es el del dominio, la asíntota del dominio. En ese intervalo, la función original, ¿cómo es? Fíjense que las imágenes de la función primera derivada es positiva, entonces crece. ¿Se ve? Desde menos 1 hasta 1, no, hasta 0. A 0. Bueno, hasta 0, si ahí teníamos otro punto de inflexión, me olvidé. Hasta 0 crece. Hasta 0, fíjense que la primera derivada tiene imágenes positivas, entonces crece. ¿Sí? Desde 0 a 1, las imágenes de la primera derivada son negativas, entonces decrece. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bien. Ahora, esto con respecto a crecimiento y crecimiento. ¿Qué pasa si me pide... Ah, mira, tiene para poner corazoncito. No había visto. ¿Qué pasa si me pide puntos de inflexión? ¿Con qué derivada nosotros analizamos punto de inflexión? Con la segunda. Con la segunda derivada. Entonces, esperen que tengo que sacar acá esto. En el GeoGebra voy a graficar la segunda derivada. Y fíjense, la segunda derivada es la que está en azulcito. Ahora bien, ¿qué nosotros analíticamente analizábamos? ¿Cómo planteábamos el análisis del punto de inflexión? Cuando la segunda derivada es 0.
Cuando la segunda derivada es 0. Entonces, ahora, la segunda derivada, que es la función que está pintada en azul, ¿corta el eje X? ¿Es en algún lugar a 0? No, No. no hay punto de inflexión. Entonces, esta función no tiene puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque la función nunca corta el eje, nunca se anula. ¿Sí? Fíjense que estos puntos es donde se anula. Esa es la primera derivada, pero la segunda no se anula nunca. Entonces no tiene punto de inflexión. Es decir, no hay ningún intervalo continuo donde cambie la concavidad. Eso no significa que la función no tenga una concavidad, una o varias. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a analizar la concavidad? ¿Cómo analizábamos la concavidad? Por el signo de la segunda derivada. Exactamente. Era La concavidad positiva era cóncava positiva. la segunda derivada mayor que 0, positiva. ¿Sí? Ahora bien, vamos a mirar solamente lo que está en azul, porque ya describí muchas cosas ahí. ¿eh? Solo lo que está en azul. ¿En qué intervalo la función segunda derivada es positiva? Tiene imágenes positivas. De menos infinito a menos 1. A menos 1. Y de 1 a infinito. A más infinito. ¿Sí? Fíjense que en todos estos puntos, en este intervalo, las imágenes de la segunda derivada están por encima del eje X. ¿Está? Ahora bien, ¿cuándo tiene concavidad negativa? Cuando las imágenes de las segunda derivadas es menor que 0. ¿Está? Entonces, acá no se ve porque está todo escrito, pero por acá abajo hay una partecita de azul. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, ¿en qué intervalo la función va a ser cóncava negativa? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. En esos valores de X, la segunda derivada tiene imágenes negativas, está debajo del eje X. ¿Se entiende? Obviamente que para pedir este análisis así tan grande te tiene que dar todas las derivadas necesarias, ¿no? ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta ante esto, antes de pasar al Power? Así, profe, ¿podríamos tener un análisis de gráfico en el parcial? Sí, podría ser. Ah, ok, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Profe, ¿por qué en algunos autores dice que si la derivada segunda es 0, la derivada tercera distinta de 0, ahí es un punto de inflexión Sí. y nos hace el mismo análisis que hacemos nosotros del entorno de ese punto? No, pero ojo, nosotros porque estamos analizando con la primera y segunda derivada nomás. Si no, tendríamos que analizar acá. Acá no tenemos ni un punto, entonces no tenemos que analizar la tercera derivada. Claro, pero no me Pero refería a ese ejercicio específicamente. Ah, vos decís un ejercicio que te diga la segunda derivada igual a 0 en x1 y la tercera derivada en x1 y distinto a 0. Y ahí recién en x1 hay punto de inflexión. Eso. Bueno, no son muchos los autores que agregan la tercera derivada distinto a 0. Nosotros lo hacemos analíticamente. Pero como formalmente, en realidad es más amplio el análisis del punto de inflexión. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si la tercera derivada te da 0? Tenés que continuar hasta una derivada impar que sea distinta de 0 y bla, bla, todo un quilombo. Nosotros, te digo, entre los profes, hemos discutido mucho este tema. Discutimos, leemos, buscamos, y son pocos los autores que plantean esto. ¿Sí? La mayoría de los autores que nosotros ocupamos, Rabuffetti, otros autores más, Stuart, qué sé yo, no hacen este análisis, quedan acá. Pero es verdad que tienen que llegar a este análisis. Nosotros con esto ya nos alcanza, ¿sí?
Bien. ¿Está? Vamos a ver rápido el tema de... Voy a ver un ejercicio ahí rapidito. Por ejemplo, f de x igual valor absoluto de x más 3, qué sé yo, si x es menor que 0, y 2x, vamos a poner, si x es mayor que 0, igual, mayor, igual, ¿sí? Más allá de los valores que hay, nos vamos a concentrar en el valor absoluto. Esta función, si nosotros graficamos, o si nos damos cuenta, este valor absoluto está corrido, ¿sí? Para los mayores iguales que 0, la función es 2x. Claro, en menos Es 3 esta, es 0. ¿sí? Es esta, acá cerradito y esta acá. Ahora, para el, acá, tienen que me está faltando menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Epa, 4. Esta es una función valor absoluto que está corrida y que su punto así de unión de las dos rectas está en menos 3. Y cuando x es 0 te da 3, entonces es esta la función para esta partecita, ¿sí? Así. ¿Estamos? Esa sería la gráfica más o menos aproximada de esa función. Entonces lo que nosotros hacemos es reescribir esta función de la siguiente manera. Va a ser equivalente a f de x, pero nuestro tramo, fíjense que acá se divide en dos tramos, ahora nuestro tramo se va a dividir en 3. Uno si x es menor, y acá va a decidir usted menor que menos 3, el otro si x se encuentra entre menos 3 y 0, y el otro si x es mayor, acá no vale igual, mayor o igual que 0, acá vale igual porque acá puse el igual, ¿sí? Entonces, el tramo de la función dada por valor absoluto se va a dividir en dos partes, ¿está? Esta es 2x porque ya está, y acá se va a dividir en estas dos rectas, y acá depende de ustedes identificar cuáles son esas dos rectas, ¿está? Esta recta tiene pendiente uno es x más 3, y la otra es x menos 3, ¿sí? ¿Cuál va a ser menos x menos 3? La que está decreciente, menos x menos 3. Y la otra va a ser X más 3. x más 3, ¿sí? Por definición de valor absoluto. ¿Se acuerdan la definición de valor absoluto? Es x si x es mayor que 0, y menos x si x es menor o igual que 0. En este caso nos vamos a concentrar en estas dos formas, ¿está? Y ahora fíjense que el valor absoluto desapareció de nuestra función. Entonces podemos derivar esta y esta. ¿Se entiende, Gonzalo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Esas gracias. serían las derivadas. Por eso en estas dos, por ejemplo, en este punto no es derivable. ¿Por qué? Porque las derivadas laterales son diferentes. ¿Sí? En una me da menos 1 y la otra me da 1. Bien. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Profe, disculpe. Entonces, si la función no es continua en un punto, ¿tampoco es derivable en ese punto? Sí, claro. Bien. Si no es continua, tampoco es derivable. Pero sí puede ser continua, como en el caso del valor absoluto, y no ser derivable en ese punto. Y no derivable. Sí. Pero Claro, si es sí. discontinua, Ujú. directamente ya no es derivable. Bien, gracias, profe. Eso sí podemos decir. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra preguntita? Profe, ¿podríamos aproximar un número? Sí. Raíz cuarta de 19, por ejemplo. Ay, qué feo número. Horrible, sí, muy feo. Sí, pero, ay, espera, a ver. Dame un segundito.
Estaba viendo si tenía resuelto ese ejercicio. Bueno, no me anda el cerebro por eso. A ver. ¿Qué datos tenés? Decime más o menos. Raíz cuarta. Sí, dice determinar usando diferenciales el valor aproximado de raíz cuarta de 19. ¿Y qué más? Eso nomás dice. Ah, no te da ni un valor de diferencial. No. Parece por el general damos el valor del diferencial. Estoy mirando, espera que voy a mirar la guía. Diferencial. Estoy buscando la guía para poder encontrarme. Muy bien, ese tipo de ejercicio nosotros nos pusimos, ese tipo de ejercicio este año. No, yo lo había sacado de un repaso que mandó mi profe en realidad a ese ejercicio. Sí, no, en realidad diferencial estamos ocupando más para lo que sea problemas, ¿sí? No, Error y esas cosas. Claro, problemas, aproximar, qué sé yo, esas cuestiones. Para que tenga sentido, digamos, la aplicación de diferenciales, que es resolver problemas. Claro, o sea, es poco probable entonces que nos tomen este tipo de problemas. Sí, no, si no está directamente en la guía. Ah, genial. Sí, porque en error lo tengo más claro, pero en aproximar un número se me complica una banda. Sí. En realidad yo aproximé, pero me dio un error muy grande entonces no sabía si estaba bien hecho, ¿no? A ver, contame cómo lo hiciste. Y primero saqué f de x, raíz cuarta de... Aproximaste la raíz cuarta. Claro, a ver, espera que no sé dónde está el problema. Una que es exacta, digamos, raíz cuarta de 16, de raíz cuarta de 16, claro. Esa te da 2. 2. Y ahí... Acá tiene que ser raíz cuarta de x. Claro, f de x igual a raíz cuarta de x. Con x igual a 16. Y un delta x igual a 3. El diferencial. Claro, diferencial de x igual a 3. Positivo. Y ahí puse diferencial de y igual a f' de x por diferencial de x. La derivada de esta sería x a la 1/4. Va a quedar 1/4 por x a la ¿cuánto? A la menos 3/4. Menos 3/4. ¿Sí? Sí. Entonces, el diferencial de y, la aproximación, va a ser la derivada de la función, 1/4 de x a la menos 3/4. Menos 3/4 por 3. Siempre aparece, bueno, por el diferencial de x, ¿sí? Ese es 1/4, no es un 9, siempre me dice 9. 4. Entonces, esto nosotros lo podemos llegar a reescribir de 1 sobre 4 por raíz cuarta de x al cubo. ¿Sí? Sí. Por diferencial de x. Y ahora reemplazamos el x, el diferencial, va a quedar 1 sobre 4 por raíz cuarta de 16 al cubo por 3. No sé cuánto te da esto. Y ahí me quedó 0,09375. A ver. Pero me daba bastante distinto a lo que en realidad es la raíz cuarta de 19. Para que no encuentro mi calculador. 4 por raíz cuarta de 16 al cubo. Todo eso por 3. Me das 3 sobre 32. ¿Alguien más que pruebe a ver si le da esto? Que es 0,093. Y la raíz cuarta de 19, así te da con 2. Pero, espera, porque te da 2, el error, esto
es a partir del X del 16. Del 2. ¿Me entendés? Esta es la aproximación, pero a esto vos le tenés que agregar el 2. Claro, 2 más 0, 2 más 0,09, y ahí sí está aproximado. Porque el otro de la raíz cuarta de 19 te da 2,087. Raíz cuarta de 19, 2,087. Claro, como... Esto va a ser la raíz, sí, no te va a quedar, pero sí. No sé si me explico la aproximación. Sí, yo sé que había que sumarle un 2, pero o sea, se me hizo que era igual bastante grande la diferencia entre, o sea, porque tiene 2 decimales nomás, un decimal el 0 y después el... No, pero está bien, fíjate, porque esto te da 2,093 y hace la raíz cuarta de 19. ¿Cuánto te da? 2,087. ¿Viste? Es ¿Por qué había que sumarle 2, profe? Porque acá esta aproximación es de esta diferencia entre el 16 y el 9. Ajá. ¿Está? Sí, Alan, pasen lo que es la fórmula de un cilindro, la fórmula de una esfera, la fórmula de un cubo, ya sea volumen, superficie lateral, esas cosas. Repasemos todo para la parte de optimización. Igual forma, si agregamos, por ahí nos preguntan y le decimos cuál es la formulita, pero ténganse en cuenta para no perder tiempo. Bueno, chicos, Bien, estamos... ¿Profe? Sí. ¿Esto va a subir al Slack? No, ya borré todo, esto es un desastre. No, esto no. Esto es una vergüenza. No, esto no. Bueno, pero está bien. Esto ya. Lo otro por lo menos yo trato de, escribo feo, pero trato de que sea ordenado al menos porque va a estar escrito. Ahora no te lo elimino todo. Bueno chicos, yo voy a mandar un mensajito en estos días para el horario, ¿sí? Pero bueno, ya saben que 6:30 nos conectamos al mismo ID de siempre. O de ICC. Perdón. Dije ICC porque justo estoy leyendo el profe escribió ICC en el chat. Bien. Bueno chicos, nos vemos. Estudien. Me preguntan por el chat en todo caso si necesitan algo en estos días. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe.